La oración cambia a las personas y a las cosas. Entonces, justamente uno se puede preguntar, ¿qué tan importante puedo ser para Dios para pedirle cosas? Porque pasa eso en la mente de cada uno, como decías. ¿Lo merezco? ¿Merezco pedirle a Dios esto? ¿Será que valgo tanto la pena? Y en síntesis lo que menciona ese capítulo es de que Dios se importa más de las personas, de Andreita, de Arlene, de todos los demás, de mí, que las cosas. Y por eso también la oración debe ir alineada a pedir por lo que hay en mi corazón y por otras personas, más que las cosas. ¿Qué piensan de eso? Más que las Mira, cosas materiales. a mí me gusta porque, o sea, creo que siempre hemos hablado, lo que hemos dicho, hemos hablado que la oración es lo que te conecta a Dios, lo que habla, pero muchas veces nos limitamos en hablar en sí lo que lleva una oración y me gusta mucho ahorita pensar que parte de tu oración es decir como qué identidad tenés tú dentro de esa oración. Porque a veces pedimos y todo, pero se nos olvida que somos hijos, ¿verdad? Y a veces pensamos que nuestra oración es... Bueno, en el primer capítulo hablaban mucho de cómo es que uno puede orar, o sea, como creo que siempre nos cuestionamos de cuánto ora alguien o cuánto qué, pero al final se nos olvida que Dios busca que en tu oración también vendas la identidad que Él ya te dio, ¿va? Porque Él fue el creador de todo, o sea, hay tanto creado, hay tanto bonito en el mundo, la creación y todo, pero se nos olvida que fuimos creados a semejanza, ¿va? Entonces me llega a eso, cómo podemos meter nuestra identidad en la oración. Y el hecho también de reconocer nuestra identidad nos hace incluso buscar a Dios como papá, como lo mencionabas tú, y al mismo tiempo buscar qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Porque muchas veces en la oración nosotros hacemos oraciones pidiendo algo que nosotros egoístamente queremos, ¿verdad? Y por ejemplo, Dios, te pido que por favor me ayudes en mis exámenes. Tal vez ni estudiaste, pero egoístamente estás pidiendo por un beneficio y el único beneficiado vas a ser... Sí Te la estudié. está tirando, te la está tirando. Yo, Sí fui, pero sí estudié. el que le caiga, que la tome. Entonces, de cierta manera, siempre pedimos como en nuestro beneficio y no vemos realmente si lo que estamos pidiendo viene de parte de la voluntad de Dios. Y la parte de conocer a Dios, como tú lo decías, como hijos, reconocer que Él es nuestro papá y al mismo tiempo reconocer qué es lo que Él quiere para nuestras vidas, nos hace aprender e incluso saber cómo debemos orar, porque incluso para eso hay que ser sabios, saber cómo orar. Porque vivimos en un entorno físico. O sea, no podemos decir, no, es que yo no pido por cosas materiales. O sea, no debería ser la prioridad, como bien dijiste, pero también tenemos que entender que vivimos en un mundo físico. Y muchas veces le pedimos a Dios que cambie alguna circunstancia. Entonces, de repente ahí pudiéramos empezar a abrir nuestro corazón. ¿Quién de ustedes, o nosotros, más bien dicho? Ay, ya, voy a empezar. Yo sé que fácilmente digo todo, suelto todo. Dale, suéltalo. Hablar de cuando hemos orado a Dios para que cambie alguna circunstancia. Entonces, yo me recuerdo muy bien, entre varias cosas, porque ya casi que les doblo la edad, de que muchas veces le he pedido a Dios para que cambie alguna circunstancia, algún dolor, o alguna situación en el trabajo, una cuestión familiar, que sane un familiar, que no se muriera un familiar, o que cambiara el corazón de una pechocha, Híjoles. por ejemplo, y que cayó y ahora es la mamá de mis bebés. O Pues sea, así sí similar. cambió las circunstancias, o sea, sí cambió. Pues depende, porque Andreita dijo algo muy importante. Si nosotros estamos en comunión con Dios, definitivamente vamos a entender poco a poco, porque no creo que alguien conozca cuál es toda la voluntad de Dios, pero poco a poco en tu circunstancia, en tu contexto, vas pidiendo lo que va más parecido a la voluntad de Dios, ¿verdad? No, Señor, te pido que mi ex, que se muera ese infeliz, ¿verdad? Que cambie la circunstancia. No, ¿verdad? O sea, algo que vaya de la mano, ¿ah? ¿De dónde viene esa petición, va? Del puro odio, Ajá. ¿verdad? No, y al final, me gusta como a veces redundamos, pero da en el punto, ¿va? Porque Sí. a veces, o sea, caemos a lo mismo de tu identidad. Porque si nosotros tenemos esa identidad puesta de lo que Dios te ha dado, no, o sea, saber tu identidad,
la identidad que tú tienes en Dios no necesariamente te hace como comprender la voluntad de Dios completa, pero sí te dice como, ahí va, o sea, esto puede entrar o no puede entrar, y te enseña cómo pedirle a Dios, como hace tu voluntad, ¿va? Pero, a ver, ¿qué pasa cuando la circunstancia que queremos cambiar no es la voluntad de Dios? Eso es lo más difícil, siento yo, ¿va? En una oración. Lo que pasa es que oramos y queremos que se haga siempre nuestra voluntad. Deberíamos de pedirle a Dios, pero casi que siempre añadir, pero que se haga tu voluntad. Entonces nuestro corazón va cada vez... Y realmente rendirlo. Porque muchas veces lo que hacemos es una falsa rendición en la que decimos, Dios, hace tu voluntad, y no estamos dispuestos a aceptar su voluntad, y es bien complicado porque significa rendir a todo, a tus fuerzas, a tu pensamiento, a todo lo que tienes dentro de ti, ¿va? Y me gusta... Sí, ibas a decir. Dale, es que solo si se les ocurre alguna vez donde les ha pasado algo así de lo que estás diciendo. Definitivo. En una ocasión muy reciente, pues, aquí abriéndonos, dirías tú, mi hermana falleció hace un año casi, y justo toda la vida en la que estuvimos con ella y Dios permitió que la tuviéramos cerca, siempre oramos por su sanidad porque ella sufría de convulsiones y eran silenciosas. Entonces, pues al final es una enfermedad del cerebro, afecta todo lo que tiene que ver con hormonas, pero hormonas, neuronas. Dije de plano de la mano, pero no. Bueno, perfecto. Bueno, sí tenía que ver, pero el punto es que mi hermana toda su vida fue afectada por esto, desde muy chiquita. Entonces al final siempre pedíamos por su salud. Y era como, Dios, te pedimos que la sanes, Dios, te pedimos que la sanes. Hemos escuchado incluso eventos en donde hay sanidad pues sobrenatural. Íbamos a este tipo de eventos para que Paola recibiera esta sanidad. Paola es mi hermana. Entonces, a la madre, creo que nos empeñamos muchísimo en que Paola pudiera sanar, y sin embargo, hasta el día de hoy y en la fecha, yo sigo creyendo que mi hermana hoy es sana. Pero de cierta manera yo quería, mi voluntad era, y la de mi familia imagino que también, es que ella estuviera en la tierra aquí sana. Y tal vez la voluntad de Dios era que su vida estuviera llena de esas dificultades, de esa, pues por decirlo así, lucha, en la que ella diera un testimonio, e incluso ahora que su muerte de ese testimonio. Me encanta tanto como en la Biblia, en Hebreos, vemos tantos testimonios de fe, y en Hebreos nos menciona ahora, incluso después de la muerte de Abel, su vida sigue dando testimonio, y me encanta verlo porque lo veo en la vida de Paola. Paola fue una persona que vivió tal vez una vida corta porque fue 21 años, entonces podemos considerarlo corto. Sin embargo, ¿cuál era la voluntad de Dios con su vida? Y lo único que me hace hablar así de ella es saber que la voluntad de Dios se cumplió, porque así fue. Y pues qué chilero entonces reconocer y aferrarnos a la voluntad de Dios, porque no depende de nosotros, y peor si dependiera de nosotros, porque somos imperfectos, pero Dios lo hace todo bien. Qué increíble, sí, muchas gracias por compartirlo. Gracias. Incluso, o sea, tomando un poquito de eso, es que a veces se nos olvida, de verdad, que no comprendemos la voluntad de Dios, ¿va? Y que a veces lo que nosotros pensamos de algo, voy a agarrar este ejemplo, lo que nosotros pensamos a veces de una sanidad se queda tan corto con la voluntad de sanidad que tiene Dios, porque yo sé también que Paolita fue sana, ¿verdad? Y ella gozó de sanidad, pero a veces se nos olvida que de verdad pedimos la voluntad de Dios, y el que nosotros oremos y pidamos no va a cambiar la voluntad de Dios. Justo el autor lo mencionaba, ¿verdad? Que dice que Dios no va a alterar los planes eternos que Él tiene porque nosotros pidamos que se haga nuestra voluntad y no la de Él. Y a veces pensamos que es fuerte, pues, porque los procesos que pasamos y a veces las situaciones que no cambian, que queremos, son duras y son fuertes de pasarlas, pero al final lo que busca la voluntad de Dios es glorificar. Y sigo tomando el ejemplo que nos decía Andreita, porque al final la vida de Paulita fue para glorificar a Dios. Y vamos con muchos ejemplos. Yo sé que tal vez muchos de los que nos escuchan ahorita están pasando por esto, han pasado por algo más que tal vez puede ser más fuerte o no, pero
si algo podemos decirles, siento yo, que al final la voluntad de Dios siempre va a ser para darle gloria a Él. Y ahí es donde nosotros caemos de decir como rendir de verdad nuestra voluntad a la voluntad de Dios, saber que podemos orar, le podemos decir, porque Dios no hace oídos sordos a lo que yo quiero, jamás. O sea, Él te presta atención, es su creación, Él te escucha, pero no va a cambiar la voluntad o el plan que Él tiene para tu vida, al menos que vaya sobre la voluntad de Dios. Y es bien fuerte, o sea, yo sé, es bien fuerte, pero al final, o sea, esto, lo que estamos hablando aquí es para, no es, o sea, me gustaría dejar como esto y hablarlo aquí, que no es para que tú limites lo que le vas a hablar a Dios. Solo que comprendas que Él te va a escuchar, Dios te va a escuchar, pero al final va a ser su voluntad.